El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha rechazado las acciones rusas que actualmente pretenden tomar control de la ciudad oriental de Bakhmut, lo que significaría una victoria simbólica para Rusia. La ciudad, que se encuentra en la región de Donetsk y tenía una población de 70.000 habitantes antes de la guerra, ha sido un centro de los ataques rusos durante meses. A pesar de un inminente avance ucraniano en la ciudad clave de Jersón, Zelensky dijo que los ataques continuaron con fuerza. En su discurso nocturno desde Kiev, el mandatario ucraniano se refirió a la ciudad de Bakhmut como el lugar en donde se encuentra concentrado el nivel más alto de ataques de artillería, a pesar de los cuales Zelensky dijo que las fuerzas ucranianas se mantienen firmes y elogió a sus tropas como héroes. Mientras Rusia lucha en otras partes de Ucrania, sus fuerzas han logrado avances en torno a Bakhmut en las últimas semanas. Los analistas dicen que la ciudad tiene poco valor militar en sí misma, aunque representa tener a otras ciudades al alcance de la artillería rusa, y ayudaría a cambiar la narrativa de un conflicto en el que las fuerzas de Moscú se han ido retirando gradualmente. Las fuerzas ucranianas también continúan avanzando en el sur hacia Jersón, donde Rusia ha ordenado la evacuación de los civiles. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin supervisó el día de ayer los simulacros de las fuerzas nucleares estratégicas del país, que involucraron múltiples lanzamientos de práctica de misiles balísticos y de crucero, entrenamiento a cargo de las fuerzas de disuasión estratégica, tropas responsables de responder a las amenazas de guerra nuclear. El ministro de Defensa de Rusia informó a Putin que el ejercicio tenía la intención de simular un ataque nuclear masivo del país, en caso de tener que ordenar una respuesta de contradefensa si llega a darse un ataque nuclear contra Rusia. Estos ejercicios toman la directriz de advertencia de Putin sobre su disposición a usar todos los medios disponibles para defenderse de los ataques al territorio ruso, en una clara referencia a los arsenales nucleares del país. El Kremlin dijo en un comunicado que todas las tareas establecidas para el ejercicio se cumplieron y que todos los misiles que se dispararon a prueba alcanzaron sus objetivos designados. El abogado pro derechos humanos y activista Pavel Chikov dio a conocer el día de hoy que la justicia militar rusa ha abierto el primer caso penal contra un reservista que se negó a combatir en Ucrania. El acusado le replicó a su comandante que no estaba dispuesto a ir a Ucrania ni a disparar a ningún civil de ese país. Se trata de un ciudadano de la región siberiana de Yakutia, quien luego de las advertencias de los oficiales de la unidad intentó fugarse. El reservista, que había sido llamado a las filas en el marco de la movilización parcial decretada por el presidente Vladimir Putin, podría ser condenado a varios años de cárcel. Cientos de miles de rusos en edad militar han abandonado en las últimas semanas el país por temor a ser enviados al frente en Ucrania. Además, muchos movilizados y voluntarios han denunciado la falta de equipos, las malas condiciones de manutención y la ausencia de instrucción militar. Giorgia Meloni, a días de su posición como primera ministra de Italia, se enfrenta a la primera prueba de migración en el Mediterráneo de 2 barcos de rescate de ONGs. Los buques, que transportan al menos 380 personas, podrían pedir a las autoridades italianas que los desembarquen en el puerto seguro de Sicilia. Todavía no está claro si Italia impediría el desembarco o que los buques naveguen en aguas italianas y transferiría en cambio a sus pasajeros a los barcos de la Guardia Costera italiana. Este es un momento de tensión frente a la política migratoria bajo el nuevo gobierno de extrema derecha del país. El Ocean Viking, de origen noruego, operado por la ONG SOS Mediterranean, tiene más de 200 personas a bordo. El otro barco, Humanity One, dirigido por la organización benéfica alemana SOS Humanity, lleva alrededor de 180. La mayoría de personas salieron de Libia en barcos pequeños. El departamento de Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia, mantiene este miércoles su 5º día de huelga para demandar que el censo de población sea en 2023. Esta jornada presenció choques entre ciudadanos que apoyaban la huelga por el censo y grupos de personas que se presentaron en algunos puntos de bloqueo para hacer que esa protesta se levante y se permita la circulación de vehículos. También se han presentado varios enfrentamientos entre los civiles y las autoridades. Los líderes cívicos cruceños exigen que la encuesta se efectúe en 2023 para poder emplear sus datos en 2025, año en el que están previstas las elecciones nacionales.
También buscan que con base a la información de la población se efectúe una nueva distribución de recursos fiscales. El gobierno convocó para este viernes a un encuentro plurinacional por el censo en la ciudad central de Cochabamba con gobernadores, alcaldes y organizaciones sociales e indígenas. Venezuela, Nicaragua y Cuba, países cuestionados por parte de la comunidad internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos, denunciaron este miércoles en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe los bloqueos, sanciones y medidas que sufren y denominaron como ilegales. En el acto acudieron ministros de la región y autoridades como el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Cirinach, y el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell. Por parte de Nicaragua se dio la intervención del canciller Denis Moncada, mencionando los efectos limitantes en materia económica de las sanciones sobre este país. El ministro venezolano Carlos Faría criticó que durante la pandemia de COVID-19, las medidas coercitivas unilaterales contra su país impidieron la compra de insumos médicos necesarios. Por su parte, el canciller cubano Rodrigo Malmierca reclamó específicamente el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra el país por más de 60 años, en flagrante violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Este es el resumen de noticias internacionales para el jueves 27 de octubre. Les saluda Ana María Aguirre para Express News.